Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Soy Glenn Deason y hoy me acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, el ex jefe de gabinete del Departamento de Estado del general Colin Powell. Así que bienvenido. No todos los días tengo la oportunidad de hablar con un funcionario tan alto del Departamento de Estado. Realmente quería comenzar preguntándole sobre el funcionamiento interno del gobierno de los Estados Unidos, porque supongo que la gran noticia de los últimos días y semanas es obviamente los esfuerzos de Trump por remodelar el Departamento de Estado, si no controlarlo, así como ir tras el Estado profundo y el blob. Me preguntaba si puede explicar un poco cómo funciona y hasta qué punto ve la probabilidad de que Trump logre sus objetivos. The likelihood of Trump achieving his objectives. Creo que el tema que ha estado en la mente de las personas, de una manera muy distorsionada, en algunos aspectos aquí en América durante los últimos días, es USAID y lo que él está tratando de hacer con USAID. He confundido a algunas personas que más o menos se han sentido atraídas por mis puntos de vista en los últimos años, porque parecen ser más realistas que quizás otros. Pero dije, miren, USAID es una sombra de lo que fue, y su antiguo yo es lo que todos piensan que es, y por eso se critica los movimientos de Trump. ¿Y qué quieres decir? Y luego vi a Andrew Natsios en la televisión hablando sobre eso, quien fue nuestro director de USAID, a quien Powell llevó a las reuniones que celebraba cada mañana que estaba en la ciudad, por primera vez en algún tiempo, poniendo la ayuda muy cerca del secretario de Estado. Y Andy pensaba que todo estaba bien bajo Powell. Bueno, no lo estaba. USAID había sido transformada en algo diferente por el Congreso de los Estados Unidos, liderado por Jesse Helms de Carolina del Norte, quien tenía una venganza y una vendetta contra el Departamento de Estado. No le gustaba la política exterior. Pensaba que era dinero desperdiciado. Creía que el Departamento de Estado era una oficina desperdiciada y se deshizo de la ACDA, la Agencia de Control de Armas y Desarme. Tuvimos que incorporarla al Departamento de Estado, donde prácticamente cayó en el olvido de inmediato. Y tuvimos que incorporar la USIA al Departamento de Estado en un código de política pública. Todo para decir que USAID se convirtió esencialmente en unos pocos gerentes del Departamento de Estado, cuidando de muchos contratistas privados. Ellos hicieron no hay terreno porque USAID en el cesado era small. Los burócratas lo hicieron. Los burócratas no competían entre sí. Los contratistas competían entre sí y ocultaban las mejores prácticas unos de otros. Porque si estabas en la provincia de Helmand y estabas en la provincia de Kandahar, no querías que la gente de Helmand obtuviera el contrato de nuevo el próximo año. Querías conseguirlo tú. Así que no ibas a compartir nada con ellos que estuviera funcionando, ni ellos contigo. Todo esto para decir que USAID se ha convertido en una agencia gubernamental privatizada al estilo de Dick Cheney, con solo gerentes sobre todos los contratistas. Y la mayor parte del dinero, por supuesto, la intención de Jesse Helms, regresaba a los Estados Unidos, no a los servicios de desarrollo ofrecidos en el extranjero. Así que mi conclusión fue, buen movimiento, señor Trump y señor secretario de Estado Rubio, pero no sé qué van a hacer en su lugar. Y lo que estoy escuchando es aún más desastroso. Ni siquiera van a tener a los contratistas. Así que no sé qué va a hacer ahora USAID. Y sospecho que va a haber algunas acciones con respecto a otras actividades dentro del Departamento de Estado, que incluso yo diría, y dije como jefe de gabinete de Colin Powell, ¿por qué tenemos esto? Hay otras entidades que se han creado con el tiempo. El Departamento de Estado está inflado en muchos aspectos en comparación con cuando Dean Acheson era secretario de Estado, por ejemplo, o George Marshall. Así que hay cosas que podrían eliminarse que ayudarían a la eficiencia y efectividad del Departamento de Estado. Pero tengo que ver el plan. Y como siempre con Trump, no hay plan. Solo hay caos. Solo hay comportamiento frenético y caos. Así que tengo que verlo antes de poder decir si algo se está haciendo bien o mal.
I guess this is also what I was a bit Supongo que curious esto es about, también lo que me because causaba un poco de but curiosidad, lo que está also, sucediendo, yeah, see porque that, no es solo USAID, sino que también se ha visto que se está retirando el financiamiento a la Fundación Nacional para la Democracia. Y tengo curiosidad, porque estos son algunos de los instrumentos de cambio de régimen también. Así que me pregunto, ¿se trata de reformar la manera en que Estados Unidos se relaciona con el mundo, o son preocupaciones sobre inclinaciones ideológicas hacia este grupo? ¿O es simplemente para ahorrar dinero? Porque creo que la gente a menudo interpreta lo que quiere. Algunos esperan que esto reduzca el imperio, otros simplemente quieren que sea menos woke, y otros piensan que se trata solo de ahorrar dinero. Así que tenía curiosidad si tenías algunas ideas sobre cuáles crees que son sus ambiciones. Sé que no tenemos una ventana a su mente, pero sí, ¿cómo ves esto? Yeah, how do you see this? No creo que Trump tenga idea de lo que está haciendo. Creo que eso es simplemente una declaración justa. No sabe ni le importa nada sobre el funcionamiento del Departamento de Estado. Solo le gusta romper cosas y ver cómo se vuelven a unir, y si eso produce un instrumento más efectivo, por así decirlo. En este caso, Rubio creo tiene carta blanca, al menos inicialmente, hasta que Trump lo despida. Y esa carta blanca probablemente sea para hacer lo que él crea necesario con el instrumento de la diplomacia, supuestamente, para mejorarlo. Y por lo que he escuchado de sus ideas, algunas son positivas y otras no lo sé. Diría que son neutrales hasta que se determine lo contrario. Y luego, algunos de ellos son perjudiciales. Los que él tiene que, por ejemplo, creo que van a resultar perjudiciales son aquellos donde va a reformar, principalmente los asuntos del hemisferio occidental, y la Secretaría Adjunta, que se ocupa de América Latina, su principal interés, y se ocupa de cosas como los Ortega en Nicaragua y los Maduro en Venezuela y otros en toda América Latina, contra quienes Marco Rubio parece tener algún tipo de vendetta, si esa no es la palabra equivocada. Así que tengo que esperar y ver si algunos de estos cambios que Rubio sabe lo que está haciendo en términos de realmente afectar cambios y tener un propósito, no como Trump, que solo crea caos, son buenos, malos o indiferentes. No lo sé. Aún no ha pasado suficiente tiempo para que pueda decirlo por lo que estoy escuchando de la gente. Sospecho que algunos de ellos serán cambios que yo mismo haría y otros no. Permíteme darte un ejemplo. Desde hace un par de años, déjame retroceder. Cuando era jefe de personal, Powell se dirigió a mí y me dijo: necesitamos un instrumento similar a La Voz de América después del 11 de septiembre. Necesitamos hablar con el mundo musulmán, con todo el mundo, pero con el mundo musulmán ahora mismo, mañana por la mañana, y en los términos en que diríamos que La Voz de América habló al mundo sobre la Unión Soviética. Propaganda, sí, pero basada en verdades fundamentales. Dije, está bien, de acuerdo. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 400 millones. Bien. La Junta de Gobernadores de Radiodifusión luego estableció Radio Sawa, SAWA y TV Al Hurra, la transmisión de la verdad. Se suponía que debían obtener entre un 10% y un 12% de participación de audiencia en el primer año de la BBC, de Al Arabiya y de Al Jazeera. Pensé que eso era absurdo. Si obteníamos un 2%, seríamos afortunados. Y comenzamos, y logramos un 2% a 3% bastante pronto. Todo para decir que, hace unos 3 años, uno de los productores de Al Hurra comenzó a contactarme y a pedirme que apareciera en televisión para ellos, desde su estudio principal o por Zoom. Y teníamos entrevistadores libaneses, teníamos entrevistadores egipcios, ya sabes, entrevistadores en el país. Por lo general, tenían que traducir, porque no hablo árabe ni farsi. No creo que vuelva a recibir una llamada. Probablemente nunca vuelva a recibir una llamada, porque la productora estaba arriesgando su propio trabajo hasta cierto punto con la administración de Biden, porque dije lo que pensaba que era la verdad. En Beirut, en El Cairo, en Damasco y en otros lugares,
dije lo que pensaba que era la verdad. Me interesó ver que fui bien recibido por las diversas personas que me entrevistaron, quienes tendrían una expresión de sorpresa en su rostro cuando decía cosas como que la invasión de Irak en 2003 fue un terrible error. Me entrevistarían de una manera más profunda cuando entendieran lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo. Así que ahora no creo que vuelva a recibir otra llamada. Y creo que eso es un cambio negativo, porque yo estaba al menos, y había varios otros haciendo lo mismo, ex embajadores, por ejemplo. Estábamos aportando un elemento de verdad que pensábamos que la región necesitaba sobre la política de Estados Unidos en estas transmisiones. Creo que eso ya no está. Así que creo que será pura propaganda. Y será propaganda guiada por Trump, propaganda guiada por Elon Musk, quien sea que tenga a la Junta de Gobernadores de Radiodifusión bajo su control. Mencionaste que a Trump le gusta romper cosas que no le gustan, o que tal vez no entiende, y ver si puede volver a armarlas de una mejor manera. Y no puedo evitar pensar en muchos de los problemas de política exterior con los que estamos lidiando, o en las guerras. Por ejemplo, el Medio Oriente parece ser un enfoque que suele tener. Llega con mucha fanfarronería y hace un gran revuelo para romper el statu quo. Y con este movimiento subsiguiente, tendrá algo de margen de maniobra para cambiar las cosas. Así que llega, amenaza con limpiar étnicamente a todos los palestinos de Gaza y luego, por supuesto, comprarlo. Entonces creo que se da cuenta de a quién realmente se lo compraría y cómo funcionaría esto. Y luego dice, oh, no importa, lo tomaré. Así que algo de esto parece impulsivo, supongo. Tiene algunas indicaciones, pero también me gustaría pensar que hay un plan más grande detrás de esto, algo que él quiere lograr. Creo que la desventaja de hacer un gran revuelo es obviamente que toda la región comienza a cambiar de una manera que podría no gustarle, asumiendo que la región en general no es tan positiva sobre la idea de que América limpie étnicamente Gaza y envíe a su población a África, a su país, antes de que lo colonicemos o colonizándolo. Entonces, ¿cómo ves el enfoque de Trump hacia Israel? Porque mucha gente votó por él porque iba a terminar con las guerras. Creo que está haciendo lo típico de Trump. Me remonto a su mandato anterior, cuando sorprendió al mundo con su apertura a Kim Jong-un, y luego no tuvo ningún seguimiento, y probablemente hizo tanto para estropear una alianza muy viable con Corea del Sur como cualquier presidente desde Jimmy Carter, y su propuesta de retirar las fuerzas estadounidenses de la península. ¿Qué hizo allí, sin embargo? Quiero decir, analicémoslo por un momento. No hay manera de que los Estados Unidos de América puedan lograr la eliminación de lo que probablemente sea menos de los 2.3 millones con los que empezamos. Sospecho que a 300,000 menos. Así que digamos 1.9 millones de palestinos de Gaza. No hay manera de que pueda lograr la eliminación de esas personas. No importa cómo intente hacerlo. No hay manera. Y Bibi va a terminar este primer periodo del alto el fuego y comenzará de nuevo su forma de hacerlo, que es matar todo lo que ve. Los palestinos simplemente no se van a ir. Y Bibi va a descubrir, y las FDI van a descubrir, que la razón por la que Bibi realmente acordó este alto el fuego, fase 1, fue para reequipar y descansar a las FDI, que estaban siendo derrotadas rotundamente por Hezbollah en un flanco y Hamas en el otro. Esa derrota continuará, y cuando digo derrota, es un fracaso en lograr su objetivo estratégico, claramente expresado por usted, señor primer ministro, de eliminar a Hamas. No ha hecho tal cosa. Y ningún palestino en Gaza está listo para irse, que yo sepa. De hecho, todo lo contrario, mientras Bibi reanuda matando todo lo que ve. Entonces, ¿cómo sacas a estas personas? Y la idea de que Sisi, el general el Sisi en Egipto, o el rey en Jordania, harían lo que Trump quería que hicieran,
y avergonzarían al rey de Jordania enormemente en la oficina oval. Creo que fue, tanto que tuvo que salir y retractarse, aparentemente, de lo que en silencio parecía haber aceptado en la oficina con Trump. Es absurda. La situación en Egipto ahora es tan precaria que no pueden alimentar ni proporcionar agua potable limpia a su propia gente. No tienen espacio para más personas, ni tampoco el rey de Jordania, que ya está sentado sobre un barril de pólvora. Si le das, digamos, la mitad de ese millón de palestinos, los gobernantes beduinos se van junto con él. Se van. Y estás hablando de un caos aún más extendido en esa región. Estas son todas cosas insostenibles de las que Trump está hablando. Así que, en este caso, su estrategia de romper muchas cosas y luego ver quién recoge los pedazos, y si alguno de los pedazos puede ser moldeado de nuevo de una manera mejor que antes, ha fracasado miserablemente. Y Netanyahu, primero sorprendido por ello, ahora está aprovechándolo y va a reanudar los asesinatos tan pronto como los rehenes sean devueltos el sábado. Esa es mi predicción, de todos modos. Así que esto es un desastre. Y veamos cómo fue esto con la reunión. Aquí están Netanyahu y Trump hablando, y Trump en particular hablando literalmente de la tragedia de Gaza y lo horrible que es, las ruinas, el daño, y ambos son responsables. Ambos son moral y reprobablemente responsables de todo lo que ha sucedido allí. Y sin embargo, están hablando de ello como si este problema con los palestinos acabara de llegar del espacio. Así que los enviaremos a Alaska, o los enviaremos a Arabia Saudita, o a Egipto y Jordania, o vendremos y les construiremos una hermosa casa, y luego los invitaremos a regresar. Esto es absurdo, y no ayudó en absoluto. Profundizó los problemas. Incluso tenemos ahora a Líbano. El gobierno de Líbano, que es favorable hacia nosotros, está hablando de los problemas que están teniendo con Israel de maneras serias en este momento. Israel no ha respetado ni un solo día del alto el fuego con Líbano, ni el de Gaza. Está matando gente en ambos escenarios todos los días del alto el fuego. Así que esa es la versión israelí del alto el fuego. Y ahora quieren extender el de Líbano porque no pueden lograr que la gente regrese a sus hogares en el norte. Y piensan que si lo extienden hasta finales de febrero, tal vez incluso hasta marzo, lograrán que la gente regrese. Y no será tan embarazoso para ellos. Tengo noticias para ellos. Probablemente no van a regresar, ni siquiera en ese caso. Así que todavía tenemos una catástrofe en desarrollo en Gaza. Y Trump no ha hecho nada para detener el progreso de esa catástrofe. Había algo bastante absurdo en ver a Netanyahu y Trump sentados juntos, expresando preocupación por todos los horrores y la destrucción después de, por supuesto, este dúo infligiera este daño. Y luego, por supuesto, pasar a la solución humanitaria, que es simplemente eliminarlos a todos. Llamémoslo limpieza étnica como esta solución humanitaria. Es muy desconcertante, pero supongo que para el resto de la región, esto aliena a los Estados Unidos, creo yo, en gran medida, especialmente cuando dijo que ha hablado con líderes de la región y todos piensan que es una gran idea. Si estás en las calles de Turquía, Jordania o incluso Arabia Saudita, ciertamente esto no cae bien. Permíteme añadir algo a lo que acabas de decir, con lo cual estoy de acuerdo. Tuve una reunión hace 2 noches con algunos compañeros profesionales militares y nos sentamos con mapas y analizamos las cosas. Observamos la disposición de las fuerzas, los contingentes de combate, los potenciales terroristas y así sucesivamente. Si lo miras desde una perspectiva puramente militar, Israel está en una situación difícil. En la guerra más larga en la que ha estado involucrado, no es una fuerza para una guerra prolongada. Tiene reservistas que están realmente reacios, si no es que fallan, a atender el llamado para ser movilizados. Toda su economía está destrozada debido a todas estas personas que han salido de la economía. La reserva es de 400,000 de ellos.
Y miras el despliegue de tropas turcas en Siria y hasta dónde ha llegado Israel ahora en Siria, mucho más allá de la parte de los Altos del Golán que pertenecía a Siria en primer lugar, y su propia parte, según ellos, mucho más allá de eso, en Siria propiamente dicha. Y Damasco, sin medios para hacer algo al respecto, aparentemente. Y miras las capacidades de al-Sisi, y miras las capacidades de Jordania, particularmente sus fuerzas blindadas, que son bastante buenas, pequeñas, pero bastante buenas. Y miras lo que podría salir del Líbano en términos de los restos de Hezbollah, y piensas en lo que todas esas fuerzas en algún tipo de unidad podrían hacerle al IDF ahora. Eliminarlo. En 2 meses, eliminarlo. Y entonces, ¿qué pasaría? Recurrirían a la opción de Sansón, como sugirió Golda Meir, creo que en 1972-73. ¿Usarían un arma nuclear sobre sí mismos incluso? Porque en ese momento tendrían que usarlo en sí mismos, porque todos estarían invirtiendo en Israel, o usarlo en el Cairo, o usarlo en Amán, o lo que sea. Cualquier cosa así sería catastrófica. Y digamos que Turquía también se uniera. Turquía tiene fuerzas allí en la parte norte de Siria. Esto es solo una situación militar. Mira todo. Y dijimos, wow, si quisieras deshacerte de Israel, y tuvieras una idea realmente visceral de Israel, y estuvieras cansado de lo que Israel ha hecho ahora durante más de 70 años en la región, en gran medida como el instrumento de Estados Unidos para hacerlo, tal vez te moverías. ¿Y te moverías en concierto? Claro que sí. Lo detectaría el Mossad y actuaría rápidamente antes de que sucediera para detenerlo. ¿Cómo podrían detenerlo? Esta que me was en goza, estoy bright me sin líbana. Desde que me tit. Kenta. Stay tuned. Stay tuned. This is what I mean. Esto es a lo que me refiero cuando a menudo, ya sabes, uno solo lee sobre los problemas menores que ocurren en el campo de batalla, como mencionaste, estar atascado en Gaza y en el Líbano. Pero las ramificaciones más amplias son tan importantes. De hecho, muchos de los israelíes que dejaron Israel, como dije, se está convirtiendo en una carga económica y un gran problema, algo que podría ser lo que derribe a Israel. Pero al mismo tiempo, tienes el desarrollo más amplio, que es el declive relativo de Estados Unidos con otras grandes potencias entrando en escena. Tienes la alienación de los aliados clave de Israel, no solo Europa, sino también si miras a la sociedad civil y la opinión pública en Estados Unidos. Jordania podría desestabilizarse fácilmente por esto. Turquía tiene una población que está enfurecida. Egipto es un poco una incógnita. Acabamos de tener un cambio de régimen reciente en Siria. No estoy seguro de cuánta estabilidad política queremos apostar con un líder de Al-Qaeda tomando el control. Y en general, parece que hacer estos grandes movimientos ahora va a ser muy impredecible en el futuro. ¿Es realmente esta la estrategia principal a seguir? Porque también esta idea ahora de incluso ir tras Irán, como alguien del ejército. ¿Cómo planearías esto, teniendo algunas expectativas realistas hacia adelante? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Esa es la pregunta del momento. Y no creo que la administración Trump esté bien equipada para responder a esa pregunta. Y ciertamente el presidente no lo está. Su conocimiento de la región y de los actores en la región es estrictamente lo que la gente usa el término transaccional, pero yo uso el término dinero. Está estrictamente basado en que MBS tiene mucho dinero, y hay muchas cosas que podríamos hacer allí para que Jared Kushner gane mucho dinero y yo gane mucho dinero. Así es como él lo ve, creo. Y esa es absolutamente la manera equivocada de verlo en este momento, en mi opinión. Tienes una situación. Digamos lo que estaba hablando. Tienes una situación en la que si Israel estuviera en peligro existencial por una coalición de fuerzas que de repente se enfadaran mucho y decidieran actuar en conjunto, ¿intervendrían los Estados Unidos? No. En mi opinión, no lo harían. Incluso con Trump allí, o debería decir con Trump allí, no pondríamos tropas en el terreno. Podríamos usar el poder aéreo e intentar
Ya sabes, hacer algo contra las columnas blindadas, que sin duda estarían expuestas en algo como esto. Podríamos, pero no estoy seguro. No estoy seguro de lo que sucedería. Podríamos simplemente dejar que Israel se defienda por sí mismo en esas circunstancias. La presión sería bastante grande, creo, pero no tan grande como lo habría sido hace un año o dos, porque la opinión pública en los Estados Unidos está cambiando. Probablemente esté por encima del 56-57% en este momento, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el Levante y no está de acuerdo con la política de Estados Unidos con respecto a Israel, de alguna manera. Y esta tragedia en Gaza es lo que ha encendido este fuego. Ha encendido la mecha que dice que sus acusaciones de antisemitismo, sin importar si las ponen en la ley, en el Congreso, en los tribunales, en la Corte Suprema, las hacen realmente atroces contra los estadounidenses y violan la Constitución en el proceso, no va a funcionar. Porque los estadounidenses no van a dejarse intimidar por, ya sabes, tu idea de lo que es antisemita y lo que no lo es. Y esto no es antisemitismo que se está desarrollando en su mayor parte. Diría que el 97-98% de ello es simplemente disgusto con este pequeño perro de ataque en el Levante que sigue haciendo lo que hace. Y creo que lo va a retomar de nuevo. Así que estás perdiendo al pueblo estadounidense con respecto a Israel por primera vez en 79 años. Creo que es un verdadero punto de inflexión. La segunda cosa que comentaría, sin embargo, con respecto a lo que dijiste, es que estás viendo a un presidente que absolutamente no quiere ir a la guerra con Irán. Y esa es la mayor petición de Bibi hacia él. Y es la intención de Bibi usar todo lo que tiene a su alcance en las próximas semanas, en particular, para cambiar la opinión de Trump y lograr que vaya contra Irán. No creo que vaya a cambiar la opinión de Trump, y lo digo por dos razones. Trump parece tener un instinto visceral de cómo, y sé que el Pentágono le dio esto en su primer mandato, y no uso le dio sin cuidado, se lo dieron, todo capítulo y versículo, de lo desastroso que sería una guerra con Irán, especialmente si tuvieran que ir a tierra. Así que creo que está impregnado de eso, pero también tiene sus propios instintos a lo largo de los años, y se han desarrollado para ser antiguerra con Irán. No me preguntes por qué. Tal vez sea más inteligente de lo que creo que es. Soy totalmente antiguerra con Irán. Entonces, ¿qué está haciendo él ahora mismo, creo? Creo que está utilizando los buenos oficios de Omán para explorar con Javad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y otros que están dispuestos a hacer esto, abriendo nuevas conversaciones. Y Trump apunta a un asunto muy transaccional. Quiere tener un mejor acuerdo que Obama y Biden. Quiere tener un acuerdo que será el TJPK o lo que sea, ya sabes, el plan de Trump. Y Javad Zarif en Davos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en realidad dijo cosas muy bien en inglés. En realidad dijo cosas que me llevarían a creer que los iraníes podrían incluso estar abiertos a no tener moratoria, sin tiempo en que este acuerdo expiraría, como fue el caso con el Chotzepoa original. Además, consideró la idea de que otros asuntos, como los misiles balísticos, etc., podrían estar en las discusiones. Eso estaba prohibido con las negociaciones del JCPOA. Y si Trump se dirige hacia un acuerdo con Irán que garantizaría que no obtengan un arma nuclear, Irán en este momento probablemente está a 2 semanas de distancia. Están enriquecidos al 60%, y la distancia entre el 60% y el más del 90% necesario para un arma es de aproximadamente 2 semanas. Así que en 2 semanas pueden tener de 4 a 5 armas nucleares. ¿Qué haría Israel? ¿Irían sin los Estados Unidos tras esas armas, tras el complejo que las estaba produciendo? No lo sé. Probablemente, si el Mossad les diera pruebas irrefutables de que los iraníes, de hecho, dijeron que dentro de 2 semanas tendrían una bomba. Pero entonces, eso es pedirle al Mossad que haga algo que creo podría ser imposible en este momento.
dado lo que han hecho en el pasado y los intentos de Irán, probablemente exitosos, de prohibir que vuelva a suceder. Pero esa es una situación muy peligrosa. Trump podría eliminar ese peligro. Y creo que los iraníes serían serios en sus negociaciones. También tienen algunas cartas de triunfo. Puede que hayas oído que los An-24 aterrizaron en Irán y descargaron Su-35 Superflankers. Estos son aviones realmente buenos, equivalentes a cualquier cosa que tenga Israel, incluido el F-35. Creo que son superiores. Están equipados con R-37, creo. Estos son aviones muy buenos. Ya han puesto el primer escuadrón en tierra. El equipo de entrenamiento de nuevo equipamiento estará trabajando. Toma alrededor de 6 meses. Pero si colocan escuadrones posteriores allí y continúan haciendo esto, si Rusia sigue dando a Irán estos cazas de primera línea, entonces Irán no está en la posición que podrías haber dicho que estaba cuando Siria colapsó y fue esencialmente expulsado. Así que toda la situación está cambiando. Y eso sería un buen movimiento por parte de Trump, creo. Y sería absolutamente horrendo para Bibi. Quiero decir, el propósito principal de Bibi en la vida es conseguir que Estados Unidos le ayude a eliminar la capacidad nuclear de Irán, como mínimo, y tal vez incluso eliminar a Irán como un Estado que se opone a Israel. Y esto simplemente arruinaría eso. Así que quiero decir, hay todo tipo de cosas sucediendo en el trasfondo, quizás que Trump ha puesto en marcha. Y solo tenemos que esperar y ver si alguna de ellas es, a diferencia de su guerra con Corea del Norte en su personata, exitosa. Sí, bueno, esto parece ser la tendencia en esta negociación también. Ofrecer un buen trato o la alternativa será, sí, desatará su furia sobre ellos. Y esto es algo que dijo durante su primera administración también. Lo bueno de John Bolton, aunque lo llamó horrible, fue que trajo a su perro con él. Y esto era, ya sabes, o haces un trato conmigo o te envío mis perros. Y me pregunto si Netanyahu es el perro en esta situación en la que va a Irán y otros países, y ya sabes, soltará esta bestia sobre ti, a menos que ya sabes, hagas un trato conmigo, y entonces puedo controlarlo. De nuevo, no estoy seguro, pero eso me lleva a mi otra pregunta, más cerca a casa aquí. ¿Qué guerra tenemos en Europa? Esa es la guerra por poder en Ucrania. Porque aquí también, Trump comenzó diciendo que iba a terminar la guerra en 24 horas, y luego lo extendió un poco. Cuando finalmente asumió el cargo, emitió algunos mensajes muy extraños. Parecía estar muy desinformado sobre la situación en Rusia. Pensaba que tenían 1 millón de muertos, lo cual no tiene ningún sentido. Sugirió que su economía estaba en el suelo. Los insultó un poco sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, en términos de que los soviéticos habían ayudado un poco a América, en lugar de ser la principal fuerza de combate que derrotó a los nazis. Pero después de esto, hizo una llamada, hablaron, y de repente las cosas se ven muy, muy diferentes. No solo lo que dijo Trump, que deberíamos llevarnos bien, que nuestros grandes países deberían cooperar. Y al mismo tiempo tenemos a Hegseth, que salió e hizo este comentario que realmente, al menos en Europa, sacudió el continente porque, sí, él dice que ellos, ya sabes, el acuerdo de paz, tendrá que reconocer que no habrá expansión de la OTAN. Ucrania no recuperará sus territorios. Y tampoco habrá garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Y como guinda del pastel, por cierto, la seguridad europea ya no será nuestra prioridad, probablemente insinuando que Estados Unidos se está dirigiendo más hacia Asia. ¿Qué debemos interpretar de todo esto? Esto es un gran revuelo, si quieres usar este término. Este es un cambio masivo. Al menos los europeos están muy inseguros ahora sobre qué hacer. De hecho, he visto a Jens Stoltenberg hablar de manera bastante agresiva y casi apopléctica sobre cómo los europeos están cumpliendo sus objetivos. Ya estamos en el 2% y vamos a superar el 2%. Estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Por mucho que Jens Stoltenberg pueda salirse de su carácter y estar apopléctico, parecía estarlo.
Y esto fue justo después de que Hegseth hiciera sus comentarios. Estoy de acuerdo contigo en que esto probablemente fue una bomba para los oídos, particularmente de los franceses, alemanes y otros en la OTAN. No estoy seguro de que confíe en ellos. No estoy seguro de que confíe en Trump. No estoy seguro de que confíe en los informes sobre su supuesta conversación, creo, desde el Air Force One con Vladimir Putin. Pero si va a cumplir con lo que prometió antes de ser elegido, reafirmado justo antes de la inauguración, y luego pareció embarcarse después de la inauguración y se ha desviado mayormente, lo cual es típico de Trump, mercurial como el infierno, nunca sabes a dónde va. Pero si va a moverse, este es el momento de hacerlo. Y el hecho de que Hegseth lo haya preparado de la manera en que lo hizo, me hace pensar que quizás al menos van a empezar a intentarlo. Va a ser difícil para Trump, porque creo que Putin ha dejado muy claro cuáles serían los parámetros de un acuerdo, por así decirlo, para él. Y no hay mucho margen de maniobra en esos parámetros para que Trump encuentre un momento de jactancia grandiosa de que consiguió un gran acuerdo. Lo que va a hacer es afirmar esencialmente lo que Putin quiere que se afirme. Y no estoy seguro de que eso vaya a parecer un gran acuerdo cuando regrese, por así decirlo, e informe al pueblo estadounidense al respecto. Pero él, ya sabes, es un gran hombre para hacer que un gato por liebre parezca un bolso de seda. Así que solo puedo decir que estoy a favor de esto. Detengámoslo. Detengámoslo rápidamente. Escuché a John Mearsheimer en un programa británico esta mañana mientras hacía ejercicio. Y John dice, esencialmente no, todo esto es solo. Mira las cosas negativas que Trump ha dicho sobre Rusia, de las cuales estabas repasando algunas. Mira todos los insultos que ha lanzado hacia Putin. Mira sus 1 millón de bajas. Eso es absurdo. Rusia no ha tenido 1 millón de bajas. La economía de Rusia está en declive. Tienen un crecimiento del 3.9% en este momento. Se ven bastante bien. Y Mearsheimer decía que esto no va a terminar pronto. No hay manera de que Trump vaya a terminar esto, porque no va a poder hacer un trato con Putin. No estoy tan seguro de estar de acuerdo con la frialdad de John, pero probablemente John tenga razón en cuanto a la capacidad de Trump para continuar negociaciones significativas sobre cualquier asunto y lograr un éxito que sea en gran parte logrado por él. Lo demostró en su primer mandato. Así que no sé qué decir, aparte de que quiero que esto se detenga. Trump dijo que lo detendría, así que pónganse a ello y deténganlo. Sí, debo decir que he estado de acuerdo en gran medida con el pesimismo de John sobre la capacidad de alcanzar un acuerdo de paz. También pensando que esto probablemente se resolvería en el campo de batalla a medida que el ejército ucraniano colapsa, simplemente porque lo que los rusos están pidiendo es una demanda muy grande para que la OTAN se separe completamente. Así que no, todo lo que prometieron durante años que desencadenó la guerra, sin OTAN y ni siquiera garantías de seguridad después de todo lo que Ucrania ha pasado. Y por supuesto, tener que aceptar la pérdida de territorio. Así que es una demanda muy grande, pero de repente parece que, bueno, está dispuesto a ofrecer esto, al menos según Hegseth. Pero por supuesto, podría haber algunas negociaciones sobre este asunto, si los ucranianos aceptarían o no que los territorios se han perdido, o simplemente estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Y sobre los europeos tengo un poco de incertidumbre, y esto es algo en lo que también he pensado, porque ¿cuál crees que será el papel de los europeos y los ucranianos en estas negociaciones? Porque también se le preguntó a Trump sobre esto. ¿No debería Ucrania tener un papel central en las negociaciones? Y él dijo, bueno, efectivamente no respondió. Y también tuve la impresión de que tanto para los estadounidenses como para los rusos ven esto como los europeos y Zelensky, que sus demandas son simplemente poco realistas, y ambos parecen interesados en mantener la guerra en marcha. Y además supongo que ya no es realmente tan relevante.
Estados Unidos controla a Zelensky y a los europeos. The United States controls Zelensky and Europeans. So. Creo que Putin tiene razón. Puedes llamarlo una táctica de negociación, pero aún así creo que tiene razón. Y creo que Trump aceptaría esto. Zelensky es ilegítimo. No es el líder legítimo de Ucrania. Así que, solo con ese argumento, descartas a Zelensky. Y si Ucrania quiere participar en cualquier conversación posterior, dices, está bien, elijan a alguien y que esa persona vaya conmigo o lo que sea. Sin embargo, yo lo abordaría de una manera mucho más grande. Nuevamente, la otra noche hablamos con profesionales militares y hablé sobre esto. Lo abordaría de la manera en que íbamos a hacerlo bajo Powell como presidente del Estado Mayor Conjunto en 1992 y 93, hasta que Clinton lo estropeó. Y luego, mientras volvíamos a hablar de ello en el Departamento de Estado, cuando Powell se convirtió en secretario de Estado, a veces pienso en eso. Eso fue hace 25 años. Pero no obstante, sigue siendo un concepto válido. Y eso es dejar de lado a Ucrania, excepto como un instrumento hacia una nueva arquitectura de seguridad europea. Creo que Putin estaría de acuerdo con eso. Siempre y cuando se le dijera, señor Putin, queremos que usted y sus 148 millones de rusos europeos sean parte de esta arquitectura, como hicimos en 1992, y luego lo arruinamos. Tengamos una nueva arquitectura de seguridad. Tome su CSO y eventualmente tírelo al viento. Tomaremos nuestra OTAN y la tiraremos al viento. Y vamos a idear una nueva arquitectura que lo incluya como debería estar en Europa. Si lleva 10 años hacer esto, que así sea. Pero empecemos con ello. Y luego podrías incluir en eso muchas otras cosas que también necesitamos hacer, como nuevos tratados de armas nucleares, particularmente entre los principales propietarios, Moscú y Washington, y quizás, incluso más tarde, incluir a otros. Rusia podría incluir, por ejemplo, a Corea del Norte. Y nosotros podríamos incluir a ese pequeño estado al final del Mediterráneo, Israel, si todavía existe. Sé que esto es grandioso y suena extravagante, pero estuvimos tan cerca de que algo así comenzara hasta que Clinton llegó y lo estropeó todo. Y Yeltsin ayudó mucho también, que me hace pensar que no es una imposibilidad si tuvieras a algunas personas interesadas orquestando la diplomacia asociada con ello. Ahora, quiero decir, tendrías que tener a alguien que siguiera a Trump si Trump se va. Tendrías que tener a alguien que estuviera de acuerdo con esto y pudiera continuar la política. Uno de los problemas que hemos tenido en Washington es que las administraciones no están de acuerdo entre sí. Y ya sabes, durante la Guerra Fría teníamos todas estas discusiones políticas, pero nunca diferíamos mucho. Todos nos manteníamos en la misma estrategia y política de seguridad nacional. No desde entonces. Hemos estado por todas partes. Y Trump incluso nos ha llevado un nuevo mapa. Pero creo que eso sería algo por lo que luchar y hacer de eso el objetivo, así como el objetivo intermedio de cesar la guerra en Ucrania. Creo que esa sería una excelente estrategia, de hecho. En primer lugar, al crear una nueva arquitectura de seguridad europea, sería una forma de seguir un enfoque de suma positiva para poner fin a la guerra, algo que elevará la seguridad de todos. Y también creo que si reconocemos que la guerra en Ucrania es el resultado de una arquitectura de seguridad europea en colapso, porque hay que señalar que, como dijiste, a principios de los años 90, hubo acuerdos para una seguridad indivisible. Incluso se estableció una institución con la OSCE que estaba destinada a ser inclusiva, basada en una Europa sin líneas divisorias, seguridad indivisible. Entonces nos dirigimos en esa dirección, pero creo que el objetivo de tener un sistema de seguridad basado en la unipolaridad, es decir, la primacía global, de alguna manera echó eso por la borda, porque toda la premisa de la Europa de la que estábamos hablando
era una donde buscamos mitigar la competencia de seguridad y armonizar intereses. Pero la premisa de un sistema unipolar es una donde un lado domina hasta el punto de que a quién le importa lo que piensen los rusos, a quién le importa si se sienten vulnerables, es un lado que domina. Ahora, obviamente en Ucrania, creo que todo esto se vino abajo. Así que tendría sentido abordar esto, especialmente si la expansión de la OTAN fue una manifestación de este objetivo unipolar. Pero es posible lograr esto inmediatamente después de una guerra. Quiero decir, la animosidad es tan inmensa ahora, no solo del lado europeo, sino que los rusos también están un poco furiosos. Creo que están dispuestos a perdonar a los estadounidenses, pero los europeos creo que es un asunto diferente. Están bastante molestos. Y tienes que lidiar con el odio visceral que algunas personas en Estados Unidos sienten hacia Rusia, heredado de los británicos, y hasta cierto punto en Alemania y Francia y otros lugares, menos en Francia, creo. Pero tienes que superar eso, creo. Y tu punto sobre que haya una guerra y que eso complique las cosas me lleva de vuelta a 1945, cuando Dean Acheson estaba tratando de interesar mucho a Harry Truman en la OTAN y terminó usando la guerra de Corea para que Harry pasara de 8.000 millones a 52.000 millones de la noche a la mañana, destinando la mayor parte de ese dinero no a la guerra en Corea, sino a la OTAN y la formación de la alianza que mantendría a Europa en paz durante mucho tiempo durante la Guerra Fría. Esa motivación no es tan poderosa hoy en día. Ucrania simplemente no es el escenario que tuvimos con respecto a la Segunda Guerra Mundial y luego la posible guerra nuclear. Pero sigue siendo un impulso, creo. Y lo que nuestros políticos a ambos lados del Atlántico carecen hoy es de imaginación y de un impulso y energía para poner esa imaginación en práctica. No hemos tenido eso durante mucho tiempo. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué crees que tenemos líderes tan lamentables en América? Desde George W. Bush, realmente hemos tenido líderes lamentables. Dije, bueno, produces lo que puedes. Y eso es lo que nuestro sistema INAI, hasta cierto punto, nuestra constitución y nuestra gente han producido. 340 millones de personas. Y no podemos encontrar a nadie más que vagos para poner en el Congreso y en la Casa Blanca. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y ahora tenemos toda una colección de un grupo variopinto, desde Elon Musk hasta Peter Thiel. Tenemos personas que están hablando de devolver el poder a los blancos en Sudáfrica. Tenemos personas hablando de hacer todo tipo de cosas absurdas a nivel nacional, como eliminar a las mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando ellas constituyen el 27% de las Fuerzas Armadas. Y no tendríamos un ejército si no tuviéramos mujeres. Es una locura. No tenemos liderazgo y no tenemos imaginación. Y eso es una deficiencia crítica en este momento particular de la historia, creo. Porque como probablemente sepas, mi teoría es que está retrocediendo. Todo el poder en el mundo, económico, de inteligencia, informativo, financiero, militar, todo el poder en el mundo, que estuvo en el este durante 2 milenios y luego migró al oeste, culminando en el Imperio Americano, ahora está lenta, pero seguramente, inexorablemente regresando al este, con el imán que lo atrae siendo China. Y estamos luchando con uñas y dientes. De eso se trata esta teoría de la hegemonía global y el dominio en todos los ámbitos, de todas estas cosas de las que hablamos. Por eso tenemos que fomentar el odio hacia Rusia. En última instancia, fomentaremos el odio hacia China. Y todo esto está sucediendo. Y Mearsheimer dice, por supuesto, que es inevitable. Necesitamos establecer una política de contención para China. Necesitamos salir de Ucrania, dejar de centrarnos en Gaza y establecer una política de contención para China. Bueno, ¿por qué tenemos que establecer, John, una política de contención? ¿Por qué no podemos tener imaginación y una nueva política? ¿Por qué no podemos tener una política de condominio, si se quiere? Una política que China ha garantizado varias veces, llamándola la política de la comunidad ASEAN.
Estábamos detrás del ASEAN mientras Powell era presidente, y luego cuando fue secretario de Estado para tener una dimensión de seguridad, y ellos seguían diciéndonos que no estaban interesados en tener una alianza de seguridad. Están interesados en el comercio y las buenas relaciones. Ah, por cierto, la paz hace eso mejor. ¿Cuándo fue la última vez que China estuvo en guerra? ¿Cuándo fue la última vez que China sancionó a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que algún país de ahí, que ahora constituye 3/5 partes de la población mundial, 1 de cada 5 es chino, 1 de cada 5 es indio y 3 de cada 5 son asiáticos? Así que el 60% de la población mundial vive en Asia. Ahí es donde va el poder. No lo pelees, acomódalo, trabaja con ello. Sí, iba a decir que, a menudo, si los estados no se comportan como la teoría sugeriría, generalmente quieres volver a la mesa de dibujo y revisar la teoría. Y lo que es interesante con China ahora, independientemente de todas estas amenazas y la idea de contener a los chinos, uno pensaría que se formarían contraalianzas. Pero China sigue siendo muy firme en que no quiere involucrarse en alianzas militares. Tiene opciones. Podría aliarse con los rusos, podría formar otras alianzas, pero ve esto como un enfoque muy destructivo que incentiva las contraalianzas. Así que, por muchas razones, no quieren tener nada que ver con esto. Así que es una falta de imaginación. Podrías estar en lo cierto. Esto es también algo a lo que Kennan se refirió en los años 90 cuando dijo, ¿por qué? Cuando finalmente terminamos la Guerra Fría, ¿por qué estamos hablando de expandir bloques militares? ¿Es esta la forma tan limitada en que podemos conceptualizar lo que significa la seguridad, construir bloques? Quiero decir, esto es absurdo. Deberíamos ser capaces de pensar más allá de esto. Pero en el tema de la falta de imaginación, Europa definitivamente está ahí. Mencionaste a Jens Stoltenberg suplicando a Trump, mira, estamos haciendo nuestro 55%. Él es el ex primer ministro de Noruega. Y mientras Estados Unidos ha estado en relativo declive y cambiando su enfoque estratégico hacia el este, en lugar de ajustarse a este mundo multipolar, tal vez buscando aprovechar este auge en el este, conectando, por ejemplo, el continente euroasiático, la idea principal parece ser, aumentemos nuestro propio valor de mercado para los estadounidenses, para que no nos abandonen. Así que los noruegos ahora están en brisas militares estadounidenses. Parecen estar cómodos con hacer del Ártico la línea del frente contra los rusos, lo que nos convertiría en la Ucrania del Norte, por así decirlo, e incluso en toda Europa. A medida que las economías van muy mal, todavía están dispuestos a aumentar su presupuesto militar. Entonces, ¿ves alguna? Bueno, esto no parece tener mucho futuro, pero ¿ves a la OTAN posiblemente desmoronándose como resultado de esto? ¿O cómo ves? Porque obviamente, incluso ahora, si a Estados Unidos ya no le interesa priorizar Europa, de todos modos, ¿qué van a hacer los europeos? Parece haber un continente muy desorientado, con su declive económico, creciente irrelevancia, divisiones internas y, sobre todo, supongo, falta de imaginación política. Pero ves, de manera realista, que la OTAN se desmorone en un futuro previsible. Yo sí, y he dicho muchas veces en los últimos años que no creo que la OTAN tenga futuro. Y lamento el hecho de que, como describías, al menos parcialmente, no hay imaginación ni voluntad en Europa para enfrentar esta realidad y abordarla. En cambio, tenemos, como dijiste, a Europa uniéndose a Estados Unidos en esto. Y lo mencionaste, lo comentaré, esta cosa increíble que veo en mi propio país, donde al diablo con el Consejo Ártico, los rusos van allí, así que nosotros vamos allí. Y eventualmente vamos a luchar, Dios mío. Vamos a operacionalizar todo lo que podamos en la Marina y la Guardia Costera, y Canadá va a estar con nosotros, y vamos a enfrentarnos a los rusos en el Ártico. Escucho esto todos los días en seminarios web del Colegio de Guerra Naval y en otros lugares donde están hablando de este tipo de militarización del Ártico. Y me pregunto,
¿Cuándo va a entrar en esto la Antártida también? Porque es una masa terrestre más grande que la mayoría de los otros continentes. Pero estamos armando o militarizando todo lo que podemos. ¿Por qué está Trump hablando de Groenlandia? ¿Por qué está hablando del Canal de Panamá? Realmente, porque la gente le está diciendo que estas son cosas que nunca deberíamos haber entregado o que deberíamos poseer. Tuvimos un seminario web reciente del Colegio de Guerra Naval nuevamente, mi antiguo terreno, donde fui profesor por un tiempo y donde estudié. Tuvimos uno reciente sobre minerales críticos. Y todos ¿sabes? Estos nombres son casi indescifrables. Miras todos los minerales que son críticos. La gente está matando a gente como Leopoldo mató a gente en África Central, ahora mismo, por estos minerales. Y lo vamos a hacer de cualquier manera, forma o modo que podamos en todo el mundo, con sanciones, con presión, lo que sea, tratando de obtener estos minerales. Dos de ellos, que son absolutamente críticos, ya están en un 95% en manos de los chinos. Tengo que imaginar que Trump aún no había recibido ese informe. Pero Deng Xiaoping no solo se propuso obtener metales de tierras raras, con el 95% de China finalmente acaparando el mercado de metales de tierras raras, sino que eso impulsó a Australia, incluso a nosotros y a otros que tienen metales de tierras raras, a finalmente revitalizar nuestra industria minera, porque vimos lo que estaba sucediendo. Pero estos son minerales más difíciles, por así decirlo, de obtener en términos de cantidades y rendimiento en tu cadena de suministro. Y muchos de ellos afectan críticamente a los instrumentos militares estadounidenses, así como a los teléfonos celulares civiles y cosas por el estilo. Así que nos estamos preparando ahora mismo para tener estos conflictos colosales sobre estos minerales críticos. Y que Trump hablara sin pensar sobre esos en Ucrania fue solo un indicador de esto. En lugar de hablar sobre cómo manejamos la cadena de suministro y las líneas de suministro en una economía global, y llevamos estos minerales críticos a donde necesitan ir, a quien sea que necesiten llegar. Regreso a 2009, cuando realizamos una simulación en Pekín, en el distrito financiero, en el nuevo Ritz-Carlton que acababa de ser completado allí. Nos permitieron tener 2 pisos en el hotel. Microsoft instaló las computadoras. Deloitte patrocinó y dio todo el dinero que necesitábamos para hacer esto. En esta simulación, teníamos participantes chinos, Lloyds de Londres estaba allí, toda la gente de Marad estaba allí, los transportistas estaban allí, y otros. Interrumpimos el flujo de petróleo en todo el mundo durante 3 días, y luego lo manejamos. Lo hicimos simulando ataques terroristas en el estrecho de Malaca. Lo hicimos simulando ataques terroristas en Ras Tanura, en Arabia Saudita, y así sucesivamente. Y luego reaccionamos a eso. Al final de ese juego, todos estábamos atónitos. Creo que el personal de Estados Unidos, en su mayoría sobre todo, tal vez los chinos también, estaban asombrados por lo que pudimos hacer. Pudimos, en un entorno simulado, con todos estos participantes, cambiar los suministros de petróleo de maneras muy dramáticas por todo el mundo para que todos sobrevivieran, para que la economía de todos no se viera gravemente afectada. En un momento, el petróleo llegó a 300 por barril. Los transportistas no querían transportar. Las refinerías no continuaban refinando. Tuvimos un problema real. Logramos que el precio del petróleo volviera a un nivel razonable para el WTI y el Brent casi en una semana, simplemente cooperando y cambiando los flujos de suministro en todo el mundo. ¿Por qué no podemos hacer eso ahora? ¿Por qué no podemos hacerlo en la realidad? Bueno, no podemos porque tenemos líderes que no quieren. Y gran parte de ello se debe a que demasiado dinero fluye de la desarmonía. Demasiado dinero fluye de Ucrania a las cuentas bancarias de Lockheed Martin. Demasiado dinero fluye de toda esta animosidad a las cuentas bancarias de las personas. Ese es uno de los mayores problemas. Impedimentos para tener un mundo mejor, un mundo más pacífico y un mundo menos lleno de guerra.
No sé cómo puedes controlar eso, porque todas estas cuentas ya están configuradas y funcionando, y están ganando mucho dinero con ello. La gente me sorprende cuando habla de todo el dinero de los impuestos que se gasta en Ucrania. ¿Sabes de dónde vino y a dónde fue la mayor parte de ese dinero? Fue a Lockheed Martin, fue a Grumman, fue a Bechtel, fue a todas estas personas que están fabricando los implementos de guerra que van a Ucrania. Tenemos que detener esa cadena y construir una cadena más benigna. Y los minerales críticos representan para mí un ejemplo perfecto de dónde empezar. Hay suficientes de estos minerales críticos para 100 años, para todos los que los necesiten en el mundo. Entonces, ¿por qué acaparar el mercado? Ahora, necesitamos hacer algo sobre estas bandas. Esencialmente son bandas en África Central y en otros lugares que están utilizando estos minerales para hacer una fortuna, continuar con sus bandas y continuar con los asesinatos, etc. Pero eso podría abordarse con una fuerza de tarea conjunta. Formar una fuerza de tarea conjunta como íbamos a hacer en Haití, por ejemplo. Los chinos, en realidad, iban a ofrecer fuerzas para esa fuerza de tarea conjunta. Pusimos una fuerza de tarea conjunta combinada en el Mar Rojo para detener a los piratas somalíes. No me preguntes por qué. No tenemos imaginación. No vemos un nuevo mundo. No vemos una nueva forma de gestionar ese mundo, de orquestar ese mundo, que no preste atención al pasado, que no tome esos viejos odios y los haga más profundos y cause guerras, y tal vez lleve una guerra nuclear. Parecemos estar decididos a destruirnos a nosotros mismos. Solo tengo una última pregunta sobre el tema de la corrupción del dinero, ya que lo mencionaste. ¿Hasta qué punto, estando dentro del Departamento de Estado, hay influencia de contratistas militares como Lockheed Martin y los demás? ¿Hasta qué punto ellos, si no dictan, influyen en la política exterior en términos de la formación de políticas y cómo se llevan a cabo? ¿Cómo lo describirías? ¿Es tan malo como la gente piensa, supongo? La gente siempre habla de AIPAC. John Mearsheimer y Steve Walt escribieron el libro sobre el lobby judío, el lobby de Israel. Fueron muy cuidadosos al hacer esa distinción. Sí. Y creo que el lobby más poderoso es en realidad el complejo militar industrial. Ellos poseen nuestro Congreso, ciertamente poseen el Comité de Servicios Armados del Senado y poseen el Comité de Servicios Armados de la Cámara y los subcomités, como al que McConnell acaba de trasladarse. La gente me pregunta, ¿por qué Mitch McConnell quería ir a ese pequeño subcomité del Comité de Asignaciones del Senado, siendo el SAC uno de los comités más poderosos del Senado, sino el más poderoso porque distribuye el dinero? Bueno, McConnell no es tonto. Estuvo en el Senado durante mucho tiempo. Conoce el Senado. Se trasladó al subcomité del SAC que se ocupa de ese dinero que fluye hacia los contratistas militares. Ese es el mejor lugar para McConnell. Podría dirigir miles de millones para Kentucky y miles de millones para él y sus compinches. Garantizado. Por eso se mudó allí. Así es nuestro Congreso hoy. Es una subsidiaria de propiedad total, no de AIPAC, sino del complejo militar industrial. Y tienes que romper eso. Tienes que romper eso. Si quieres que Hegseth haga algo, Donald, realmente significativo, rompe ese vínculo. No sé cómo lo harías, porque casi todo el Congreso, con muy pocas excepciones, está comprado y pagado. Bueno, tal vez cuando Trump y Elon Musk, por alguna razón, tomen un mazo contra la burocracia, realmente entren y comiencen a abordar algunos de estos problemas también. Al menos podemos tener esperanza. Elon y sus socios Peter Thiel y J.D. Vance parecen estar reconocen esto, y parecen estar intentando no detenerlo, sino desviar el flujo hacia la tecnología. Es, ya sabes, alta tecnología. Quieren que la IA y ese tipo de cosas reciban todo el dinero. Bueno, es obvio por qué. Quiero decir, ellos son los dueños de las empresas.
¿Entendéis? Esta es la imagen muy importante. La industria de té contra la industria armamentística. Exactamente. Es el cambio de tiempos. Bueno, Coronel Lawrence Wilkerson, realmente aprecio que nos haya dado su tiempo. Muchas gracias. Thank you so much.